Bienvenidos a esta entrega en el cual voy a realizar la conexión hacia la base de datos MySQL Server utilizando el lenguaje de programación Java y su respectivo IDE, que es el NetBeans. Bien, para empezar debemos de tener algunos requisitos, el cual es primero que nada instalar o tener instalado el WAMP Server, y dentro ya por defecto que trae el MySQL y también el JDK o el JDK de Java y también su respectivo NetBeans, su IDE, que sería el NetBeans. Bien, una vez que tengamos todo eso, vamos a empezar lo que es la programación, pero para eso vamos a crear lo que se llama la base de datos. Pero antes de crear la base de datos voy a ejecutar el WAMP server para que pueda iniciar. Bien, una vez iniciado el WAMP server voy a ir a donde dice en lo que es el MySQL y MySQL Console, aunque también podemos utilizar lo que serían sus IDEs, que también son como el Workbench, pero voy a utilizar en este ejemplo el modo consola, aunque también se puede utilizar lo que es el phpMyAdmin, pero vamos a empezar utilizando el consola, dado que el código que ejecutemos en consola tanto como en IDES es el mismo. Para eso voy a empezar accediendo con un usuario o una contraseña que por defecto siempre se suele poner a la hora de instalar, o si no tiene la contraseña simplemente no se le especifica la contraseña respectiva. Entonces en el ejemplo, en el NetBeans o el MySQL que tengo instalado tiene la contraseña, y por ese motivo que debo de especificar, y una vez especificado voy a crear una base de datos para este ejemplo. Para eso voy a crear la base de datos. Entonces utilizo la sentencia create database para poder crear la base de datos, el cual va a ser utilizada en este ejemplo. Entonces le voy a especificar un nombre a esta base de datos. Le voy a especificar que sea, como en este ejemplo voy a trabajar con lo que vendrían siendo las capas. Vamos a trabajar con capa datos, capa lógica de negocios y lo que vendría siendo la capa entidad, y también su respectivo capa de presentación, que vendrían siendo los formularios. También vamos a trabajar con lo que son los JSP, dado que actualmente es muy utilizado lo que es la web para lo que es con base de datos, y también lo que es el sistema operativo para móviles. Pero vamos a continuar en este ejemplo lo que es la base de datos. Para eso lo voy a especificar capas, es el nombre que le voy a crear o le voy a asignar a esta base de datos. Una vez creada voy a empezar a utilizar la base de datos que le he asignado capas. Una vez utilizando la base de datos, y vamos a crear la tabla dentro de esta base de datos. Para eso voy a trabajar, o mejor dicho, voy a realizar mantenimiento solamente a una tabla, porque si no va a tomar mucho tiempo realizar mantenimiento a varias tablas. Por ese motivo voy a utilizar solamente una tabla, aunque el procedimiento para realizar dicho mantenimiento es lo mismo una vez realizado en una tabla, aunque la diferencia sería en los campos que posee cada tabla y las relaciones que pueda tener las tablas. Entonces la única diferencia de las que vamos a crear, si es que trabajamos con varias tablas, pero vamos a trabajar solamente con una sola tabla, el cual le voy a llamar create table, y le voy a especificar un nombre que sea empleado. Un ejemplo puede ser empleado. Entonces para eso le voy a especificar empleado.
Bien, a esta tabla de empleado le voy a especificar los campos solamente para no hacer mucho tiempo. Voy a especificar solamente tres campos. Uno sería código, que va a ser autoincrementable, nombre y apellido, solamente voy a poner nombres. Y último, género, aunque también se puede poner a través de el DNI, como es un campo atómico, pero vamos a trabajar solamente con tres campos específicos. Para eso lo voy a especificar código, que va a ser un entero, y autoincrement. Autoincrement, y va a ser la llave primaria, en pocas palabras, el que lo identifique a cada campo de la tabla de empleado. Para eso le especificamos un primary key. También le podemos especificar lo que es el not null, pero no vamos a especificar en este ejemplo. Y continuamos nombres, el cual va a ser representación, o donde le vamos a especificar nombre y apellido, pero solamente estamos poniendo todo combinado. Entonces vamos a poner esto que sea de tipo varchar, y podemos poner de longitud 30, y por último género, que es el más importante creo, y vamos a poner el tipo char, aunque podemos poner también text, pero vamos a trabajar con char. Y de esta manera ya tenemos creada lo que es la tabla. Una vez creada la tabla, vamos a crear lo que serían los procedimientos almacenados para esta tabla, pero vamos a tener que especificar con el delimiter que vamos a cambiar a $. Bien, una vez especificado con el delimiter, vamos a ponerlo una consulta, puede ser drop procedure, que elimine el procedimiento almacenado si es que existe. If exist, y le especificamos sp-write empleado de esa manera. Y como esta tabla le vamos a realizar lo que es la inserción. Para eso necesitamos lo que vendrían siendo las parámetros dentro del procedimiento almacenado. Acá especificamos con la palabra reservada in, y ponemos x código para el bueno, acá ya no sería para código, dado que es un incrementable, entonces sería para nombres, que va a ser de tipo varchar. Vamos a especificar la misma longitud, y por último vamos a especificar también para lo que es x género. Vamos a poner x género, y va a ser el tipo char de 1, y al final lo cerramos el paréntesis, y dentro de begin y realizamos lo que es la inserción a la tabla empleado. Entonces voy a poner acá inserinto. Aquí le puedo especificar empleado, y aquí tenemos que especificar a qué campos vamos a insertar. Sabemos que vamos a insertar a nombres porque el código es incrementable o autoincrementable. Y después de eso género, y al final ponemos values y los parámetros, que sería x nombre, coma x género, de esa manera. Y finalizamos con un punto y coma, y al final el begin tenemos que cerrar con un end. Para eso vamos a poner un end, punto y coma, y al final lo finalizamos el delimiter como hemos delimitado, que va a ser con $, entonces delimitamos de esta manera. Y bien, acá creo que me he equivocado. Sí, acá me he equivocado, solamente le he eliminado, pero no puse create table. Entonces para eso vamos a regresar con teclas drop table empleado. Bien, acá está bien, y acá sería create procedure, mejor dicho, sp write empleado. Aquí tendría que ir x nombre, que va a ser el tipo varchar, que me había equivocado aquí,
y vamos a especificar que sea de tamaño 30 y el X género, que va a ser igualmente char, pero es de longitud 1. Después de eso cerramos y un begin, dentro un insert into y el nombre de la tabla, que es tabla empleado, y le especificamos los campos que vamos a insertar, que sería el nombres, coma, género. Después de eso vamos a poner values y vamos a enviárselo como parámetro lo que es el X nombre, coma, X género. Finalizamos y ponemos un end y al final lo cerramos. De esta manera tenemos lo que es la inserción, o para realizar la inserción hacia dicha tabla. Bien, una vez hecho eso, vamos a crear la siguiente o el siguiente procedimiento almacenado, que sería para actualizar. Para eso vamos a realizar los mismos pasos que para lo que es insertar. Entonces ponemos acá create procedure o crear procedimiento almacenado y le especificamos acá sp-u, que sería de update, y nombre de la tabla, que sería empleado. De esta manera le especificamos un nombre a este procedimiento almacenado. Igualmente vamos a enviárselo parámetros. En este caso, si vamos a enviar 3 parámetros, va a ser el código, el nombre y el género. ¿Por qué? Porque vamos a realizar lo que es la actualización mediante el código. Porque si no le especificamos el código, todos los campos de la columna de cada columna que especificamos se van a actualizar sin ninguna restricción. Es por ese motivo que vamos a restringir mediante el código. Para eso le especificamos X código, va a ser tipo int y punto y coma. Después sigue lo que sería X nombres. Nombres solamente vamos a especificar, y esto sí va a ser de tipo varchar, y después de eso vamos a especificar longitud, y igualmente para lo que es el género. Una vez especificado todo eso, solamente cambia en respecto a lo que es insertar en update. Entonces acá ponemos begin y acá ponemos update empleado, el nombre de la tabla, y ponemos set. Vamos a establecer los campos. Para eso ponemos el set y después de eso ponemos el nombre del campo, que sería el primero, el nombres es igual a el parámetro que recibimos, o los datos que recibimos mediante el parámetro llamado X nombre, coma, y después de eso lo que es el género. Para eso ponemos género es igual al dato que recibimos mediante el parámetro X género. Después de eso vamos a poner where, dado que ya no hay más campos, mediante el código. Para eso ponemos, como hemos puesto el nombre código, ponemos código es igual a X código, mediante el código. Después de eso cerramos con un punto y coma. Una vez hecho eso, vamos a finalizar el end. Ponemos end, punto y coma, y al final cerramos el delimiter con un o con $. Una vez que hayamos hecho eso, ya tenemos los dos procedimientos almacenados, para insertar y también para actualizar. Disculpen las molestias de escandalosos animales. Voy a pausar un poco el video hasta que pase el ruido. Disculpen las molestias, de antemano me disculpo. Bien, voy regresando. Como dije, me disculpo porque hacen bulla los animales. Bueno, en sí son personas que crían muchos animales, o también lo que es el ruido de los que recogen basuras o personas que gritan. Pero en fin, voy a continuar este video, en el cual me he quedado en lo que es en actualizar. Ahora lo que prosigue es crear el procedimiento almacenado para eliminar. Para eso igualmente realizo el mismo procedimiento, que es procedure, y le voy a especificar que sea sp-delete.
Ponemos el nombre de la tabla de empleado, siempre suelo especificar de esa manera. Ahora aquí solamente necesitamos especificar un campo que sería el código, porque vamos a eliminar igualmente mediante el código, porque si no le especificamos el código se van a eliminar todos los campos de la tabla de empleado. Es por ese motivo que se suele poner el código o otro campo dependiendo de cómo se desee eliminar. Entonces voy a poner Beijing y acá delete from. De qué tabla es, de la tabla empleado, y mediante el where le especifico where nombre del campo de la tabla es igual al dato que recibo mediante el parámetro, que sería el x código, punto y coma, y al final un end, punto y coma, y finalizo de esta manera. Y por último sería para lo que es listado, para eso ponemos create procedure sp bajo, que acá sería ret, y nombre de la tabla empleado de esa manera, y acá no recibe o no enviamos ningún parámetro, dado que va a ser una lista sencilla. Pero si es que quisiéramos realizar una consulta mediante algún tipo de campo o algún campo específico, tendríamos que especificar igualmente el parámetro o el campo para el parámetro, o para obtener los datos mediante esos parámetros. Pero en este ejemplo solamente va a listar, por ese motivo dejamos así. Igualmente ponemos lo que es el Beijing y dentro un select asterisco from, empleado es el nombre de la tabla, punto y coma, y al final realizamos un end, y de esta manera tenemos los 4 procedimientos almacenados. Ahora lo faltaría el último, que es para listado. Y por último finalizamos con lo que sería el procedimiento almacenado para realizar la búsqueda. Para eso voy a especificarlo. Create procedure, y le voy a especificar sp search, que sería para buscar, y nombre de la tabla empleado. Acá sí especificamos un campo porque vamos a realizar la búsqueda. Entonces esta búsqueda voy a realizar mediante el código. Para eso le pongo x código, aunque también se le puede especificar otro campo, pero como en este ejemplo vamos a realizar la búsqueda mediante el código, por eso especificamos un código. Un Beijing, dentro de Beijing acá le especificamos un select, un asterisco from, porque vamos a seleccionar todos los campos de la tabla empleado. Es por ese motivo que le especificamos con un asterisco. Y después de eso ponemos un where, una condición, y acá le especificamos código, el nombre del campo de la tabla, y es igual al variable que hemos declarado dentro del procedimiento almacenado, que sería x código. Una vez hecho eso, vamos a finalizar en end, y ya tenemos los 5 procedimientos almacenados. Uno es lo que era la tabla, que es tabla empleado, que tiene solamente 3 campos, es código, nombre y género o nombres, el cual el código es lo que le hemos especificado como una clave primaria. Y aquí le hemos especificado lo que es para crear el procedimiento almacenado, o mejor dicho, para poder insertar, que es sp-roit empleado, y le especificamos 2 parámetros, que es x nombre, x género, y lo insertamos. Igualmente realizamos para la actualización, que es el update, delete, select, y lo que es para realizar la búsqueda. Una vez que hemos realizado todo eso, vamos a ir a voy a crear aquí en el escritorio una carpeta, el cual le voy a poner n capas. Dentro de esta carpeta es lo que voy a trabajar con lo que serían las capas. Para eso voy a empezar por abrir lo que es el NetBeans. Bien, voy a empezar a abrir NetBeans. La que estoy utilizando es la versión 8.0.2. Aunque normalmente debería de funcionar con las versiones anteriores a esta también. Para eso voy a empezar abriendo el NetBeans. Voy a pausar el video mientras que se abre el NetBeans, dado que va a demorar un poco.
Bien, una vez abierto el NetBeans voy a crear los proyectos. Para eso voy a donde dice aquí nuevo proyecto, y aquí lo voy a especificar Java y Java Application, y aquí le voy a especificar el nombre que es donde voy a almacenar o donde los voy a guardar, que sería en la carpeta que he creado actualmente, sería n capas, y le voy a especificar, esta va a ser la capa datos. Para eso le ponemos capa datos o capa dato en singular, y después de eso esta de aquí, en la que dice crear un clase main, vamos a desmarcar, dado que no vamos a trabajar con la clase main. Esto es la capa datos donde vamos a realizar la conexión hacia la base de datos. Vamos a dar finalizar. Después de haber creado la capa datos, vamos a crear lo que es la capa entidad. Para eso, igualmente dentro de la misma carpeta especificamos capa entidad. Entidad, dado que nosotros estamos trabajando con capas, es por ese motivo que estamos creando proyecto tras proyecto. Una vez creada capa entidad, sigue lo que es la capa de lógica de negocios. Para eso le voy a poner simplemente capa negocio, y después de eso voy a finalizar. Y por último sería la última, que sería capa presentación, donde ya van los formularios. Ponemos presentación, capa presentación. Después de haber realizado todo eso, vamos a ir nuevamente a la capa datos y vamos a especificar aquí en lo que es el dominio. En este ejemplo lo voy a poner acá como edu.jpardo, es el nombre que siempre suelo poner, y después de eso ponemos SQL. Podemos especificar, dado que vamos a realizar la conexión dentro de esta capa. Este es un paquete, y después de haber realizado vamos a asignar el nombre, clic derecho encima del paquete y creamos una clase al cual le llamaré conexión, o se le especifico CLC conexión, en alusión a que es una clase. Después de eso voy a finalizar. Dentro de esta clase voy a realizar la conexión a la base de datos. Entonces para eso voy a borrar lo que serían los comentarios, y dentro de esta clase voy a crear o agregar su constructor, aunque actualmente en el constructor no vamos a especificar nada aún. Entonces vamos a crear un método de tipo connection. Va a ser un método de tipo connection, o como si fuera una función connection, y debemos de importar de qué paquete estamos llamando a este connection. Estamos llamando de java.sql.connection y le especificamos un nombre. Voy a poner conectar, es el nombre que le voy a especificar a este método. Y naturalmente acá me muestra un error, dado que este es un método de tipo connection. Como es un método de tipo connection, necesariamente debo de retornar un valor del mismo tipo. Para ese motivo declaramos una variable dentro del connection, el mismo connection, le especificamos un nombre que sea cn, y vamos a inicializarle un nulo. Dentro vamos a también utilizar el try catch para capturar los errores que puedan ocasionar o puedan generarse. Dentro del try catch realizamos o utilizamos lo que es el class.forName para importar lo que es el driver, dado que vamos a realizar la conexión a una base de datos. Entonces para eso sí necesitamos importar lo que es el driver o el SQL JDBC. Entonces para eso vamos en capa datos, libraries, clic derecho, y para lo que es MySQL siempre claro, trae el NetBeans ya integrado el JDBC, aunque otros gestores como el Oracle o SQL Server no trae. Entonces como MySQL sí trae, entonces solamente buscamos dentro MySQL JDBC driver, damos a agregar. Ya se agregó, y después de eso aquí vamos a especificar el nombre del driver o de dónde estamos llamando. Para eso ponemos com.mysql.js
jdbc.driver. El punto separa las carpetas, dado que si abrimos este driver que hemos cargado, estamos jalando de aquí com.mysql.jdbc. El punto quiere decir que dentro de com se encuentra una carpeta MySQL, dentro de MySQL se encuentra un jdbc, una carpeta llamada jdbc. Eso es lo que dice en Beans. Entonces vamos a acceder a la clase que sería driver para poder utilizar sus métodos. Una vez hecho eso, una vez cargado el driver, vamos a realizar la conexión hacia la base de datos. Para eso utilizamos el connection. Mediante el connection vamos a realizar la conexión hacia la base de datos, pero para poder realizar la conexión necesitamos acceder a otra clase que sería otro método. En sí son interfaces, pero se le llaman objetos también. El driver manager, que igualmente debe ser importada de aquí java.sql.driver manager, aunque no necesitamos importarlo porque podemos utilizar la ayuda de las teclas control más barra espaciadora, y después de eso ya se importa solo, y aquí ponemos punto para poder utilizar el método getConnection. Aquí hay varias opciones. El getConnection, que es solo recibe un parámetro que dice string URL, y el segundo dice string URL y properties info, y el tercero dice el URL, que sería la ruta de la base de datos, el usuario y la contraseña. En este ejemplo vamos a utilizar la tercera, aunque podemos utilizar también la primera o la segunda, pero normalmente suelo trabajar con la tercera, dado que me gusta especificar cada parámetro que requiera en cada separado, es decir, la ruta de la conexión separado de usuario y contraseña. Y naturalmente el getConnection es de tipo connection. Como podemos ver aquí, nos muestra acá que es de tipo connection. Damos doble clic y acá damos punto y coma al final. Aquí primero era el usuario, que es el root, que naturalmente es el usuario que utilizo yo, aunque también se le puede asignar otros usuarios. Y la contraseña, si es que tiene la contraseña se le especifica, si no, no. En mi caso, si tiene la contraseña, el mismo nombre que del usuario, y aquí la ruta. Para eso ponemos jdbc.2.mysql, dos puntos, y de donde estamos llamando, a qué base de datos vamos a acceder. Bien, en este ejemplo puedo especificar también el IP 192.168.1.11 o así sucesivamente, el IP del servidor, si es que trabajo con servidores, pero naturalmente estoy trabajando con un equipo. Puedo especificar también 1.0.1 o puedo poner solamente como trabajo de manera local, localhost. De esta manera especifico localhost 2 puntos y el puerto que utiliza el MySQL por defecto, que es por defecto, también se le puede configurar el puerto, pero por defecto el que utiliza es 3306. Una vez hecho eso, ya habríamos finalizado la conexión hacia la base de datos, aunque no es la única manera de realizar la conexión hacia la base de datos, aunque también podemos utilizar de otras maneras como el data source. Pero en este ejemplo voy a dejarlo con el driver manager. Y aquí dentro del catch voy a poner un mensaje que me muestra un mensaje de que hay un error, algún error, si es que ha capturado el error que pueda haber ocurrido a la hora de ejecutar este método. Para eso utilizamos la variable e.getMessage, y acá nos está pidiendo de que debemos de especificar el catch. En el catch para el class noFoundException para el forName, que la clase forName es un método, mejor dicho, clase class y método forName. Acá nos está pidiendo que debe reemplazarlo o agregarle multicatch. Entonces vamos a especificar aquí y nos dice que agregue multicatch, y acá ya se agregó por defecto el class noFoundException para el class.forName y el SQLException para el driver manager. Y al final de todo eso vamos a retornar la conexión. Entonces ponemos acá return cn de esta manera.
Ya tenemos los métodos, aunque podemos crear también métodos como para realizar inserciones o para que nos muestre los resultados, pero en este momento vamos a dejarlo hasta aquí. Ya tenemos la conexión. Una vez que ya tenemos la conexión, vamos a ir a la capa entidad. Acá vamos a crear un nuevo paquete y acá ponemos con .edu.jpardo.domain. Voy a poner un domain que sería como dominios, pero vamos a dejarlo de esta manera. Y aquí voy a crear lo que serían las clases, aunque si trabajamos con varias tablas tendríamos que crear varias clases, pero como estamos trabajando solamente con una clase, ponemos CLC, el nombre de la clase, que sería empleado. Le especifico CLC porque estamos trabajando con clases. Y aquí lo que serían sus atributos, especificamos esta clase sus atributos, que sería, vamos a declarar atributos privados, y acá ponemos integer de javalang, código private string, que es para el nombre del empleado, nombre y apellido. Ponemos nombres o nombre solamente, nombre y apellido, podemos poner así. Y por último el género, que sería de la persona, de esta manera. Y estos campos, ¿de dónde los sacamos? Dado que estamos trabajando con esta tabla que tiene tres campos, código, nombre y género, por ese motivo que vamos a, o hemos declarado tres clases o tres métodos a esta clase, que sería, mejor dicho, atributos a esta clase, pero atributos privados. Uno es el primero, el código de tipo entero; el segundo es de tipo cadena o string, nombre y apellido; y el último sería género. Bien, eso también se puede especificar. Supongamos que solamente quiero trabajar con dos campos, código y nombre. Acá tendría que especificar solamente para código y nombre, pero en este ejemplo vamos a trabajar con los tres campos, por ese motivo que especificamos los tres. Una vez creada lo que serían los atributos, o haberle asignado atributos a esta clase llamada empleado, creamos un método constructor de la clase y vamos a trabajar con lo que serían los getter y setters, por ese motivo que no le especificamos parámetros de entrada al constructor. Igualmente clic derecho y vamos a ir donde dice getter and setter, agregar getter y setter, obtener y establecer. Acá sí marcamos todo, dado que vamos a recibir los datos mediante los getter y setters, no mediante el constructor. Marcamos y generar por defecto, ya se generó, aunque también podemos agregar lo que es el toString, pero vamos a dejarlo así por defecto por ahora. Una vez que hemos hecho eso, vamos a regresar a lo que es la capa datos, ya una vez que tenemos la capa entidad. Y aquí donde dice libraries, vamos a dar donde dice add project. Y aquí vamos a llamar el nombre del proyecto, que se llama capa entidad. Vamos a utilizar los métodos de esta clase que se encuentra dentro de la capa entidad. Para eso le especificamos capa entidad y damos donde dice add jar, what project jar folder. Y ya tenemos agregado. Una vez que tengamos agregado, aquí vamos a crear un DAO, aunque eso normalmente se trabaja con lo que sería en modelo vista controlador de webs, pero vamos a especificarlo de esta manera: jpardo.dao, donde vamos a realizar vamos a crear un interfaz. Para eso ponemos clic derecho, Java interfaz, y acá le podemos poner DAO empleado, y después de eso vamos a borrar los comentarios porque no nos sirve. Y dentro de este interfaz vamos a crear los métodos public. Vamos a crear que sean de tipo pública, dado que no aceptan privadas, o normalmente no se suele trabajar con privadas. Y vamos a poner create o crear o insertar, podemos, no, crear está bien. Le voy a especificar un nombre: crear empleado. Y debe ser de tipo entero. Voy a especificar que va a ser de tipo integer. ¿Por qué le especifico tipo integer? Porque cuando implementemos este método,
cuando realizamos la inserción dentro de este método va a retornar un valor, y como va a ser tipo entero, vamos a realizar la evaluación o la conditional if mediante este integer que vamos a capturar. Por ese motivo que pongo el tipo entero. Y aquí dentro del método es crear empleado, debo de enviarlo como parámetro el nombre de la clase, que sería el CLC empleado, porque los datos vamos a trabajar mediante esa clase. Entonces puedo poner aquí CLC empleado, nombre de la clase. CLC es creo que se llama CLC empleado, debería de funcionarlo ya. A ver, vamos a visualizar nuevamente. Se llama CLC empleado, si funciona, si está bien. Capa entidad hemos importado bien, pero debería de funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver, creo que he importado otra clase que no tenía. Voy a removerlo nuevamente. Creo que era de otro proyecto que había realizado anteriormente. Vamos a importar nuevamente add project. Vamos a ir al escritorio, n capas y capa entidad. Creo que lo voy a importar de otro proyecto, por ese motivo que me está cargando otras clases. Si era de otro proyecto, un error mío, pero en fin, continuemos. Acá le hemos importado la clase que sería CLC empleado, y aquí vamos a especificar el nombre que sea empleado, un ejemplo, un empleado, nombre. Y vamos a crear otros métodos más para actualizar, eliminar, buscar y listar. Pero vamos a solamente copiar para no hacer mucha hora. Vamos a poner aquí actualizar. Actualizar, el cual nos va a servir para realizar modificaciones o actualizaciones, se puede decir. Y último, que sería para eliminar. Bien, aquí en eliminar vamos a especificar de tipo entero, porque no es necesario trabajar con la clase, dado que ya no vamos a requerir los campos como nombre y género. Es por ese motivo que especificamos solamente tipo entero. En crear y actualizar sí, porque vamos a trabajar con los tres campos, aunque en crear vamos a trabajar solamente con dos, pero siempre se suele especificar. En eliminar vamos a poner de tipo entero, porque ya no vamos a requerir todos los atributos de la clase empleado. Es por ese motivo que le he especificado de tipo entero. Y por último vamos a copiar y pegar dos veces más, y acá le especificamos de tipo ArrayList. ArrayList, aunque ArrayList podemos utilizar también list, pero en fin, ArrayList, y vamos a enviarlo en diamante empleado, y acá le especificamos que sea listar. Listar, acá me he equivocado, listar empleado, y aquí no recibe ningún parámetro, dado que va a listar simplemente. Y aquí sería buscar, acá sí vamos a especificar buscar, pero vamos a especificar que sea un ArrayList igualmente. ArrayList y CLC empleado, y acá sí especificamos buscar. Buscar empleado, y acá buscamos mediante creo que había puesto a través de código, ¿verdad? Bien, seleccionar a través de código. Bien, acá también especificamos solamente de tipo entero, no vamos a requerir todos los atributos o métodos de la clase empleado. Es por ese motivo que especificamos mediante una variable sencilla, que sería tipo entero de javalang. Y después de eso vamos a implementar este método, y para eso creamos un nuevo paquete. Ponemos com.edu.jpardo. y vamos a poner acá implement, dado que vamos a implementar esos métodos que hemos creado. Para eso finalizar, y creamos una nueva clase y ponemos implement y nombre de la tabla que sea empleado. Finalizamos y borramos los comentarios, y aquí donde dice en clase public clase empleado vamos a poner implement,
y ponemos el nombre de la interfaz, que sería DAO empleado. DAO empleado, nos ayudamos con la ayuda de la tecla control barra espaciadora, y debe de importarse de qué paquete está llamando, como dije anteriormente, con .edu.jparto.dao.empleado DAO. Y naturalmente acá nos está pidiendo, nos está mostrando un error, dado que aquí dentro de este interfaz tiene métodos que le hemos creado, le hemos asignado. Entonces naturalmente esta clase va a botar un error, dado que debemos implementar sus métodos. Entonces donde dice el foco, vamos a dar clic encima y acá nos dice implementar todo el método abstracto. Y vamos a poner la primera opción, y por defecto ya nos aparece por defecto. Entonces, para crear, actualizar, eliminar y listar, y también para buscar. Bien, vamos a guardar y ya no hay ningún error. Ahora lo que prosigue es llamar a la clase llamada CLS Conexión, donde hemos realizado la conexión hacia la base de datos, o al menos tiene el método que hemos creado para realizar la conexión hacia la base de datos, que es conectar. Entonces voy a llamarlo CLS Conexión y le voy a especificar un nombre que sea con, y lo instancio. Una vez instanciado, ya podemos utilizar la clase u sus métodos de la clase. Para eso también necesitamos un interfaz, o también se le llama objetos, el callable statement, que es el subclase, como se puede decir, del prepare statement. Entonces ponemos callable statement, el cual también debemos de importar de java.sql.jdbc, o mejor dicho sería de callable statement, y acá igualmente le especificamos un nombre, y sería cs callable statement en las iniciales. Y ahora lo que prosigue es borrar todo es el draw. Voy a borrar, y aquí voy a declarar una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, cuando es de tiene un tipo, creamos un método tipo entero, debe de retornar del mismo tipo. Entonces voy a poner acá tipo entero, integer, y voy a especificar fila, y voy a inicializar en 0, y aquí debajo voy a poner return fila, nombre de la variable de tipo entero. Ahora sí ya no hay ningún error, y dentro voy a poner un try catch para las capturas de las excepciones. Ahora lo que prosigue es utilizar el cs, o en pocas palabras de callable statement. Para eso voy a poner cs es igual a especifico o accedo a lo que es la clase connection punto, y a su método que era conectar tipo connection, y pongo punto para utilizar su método, que sería el prepare call. Vamos a utilizar el método prepare call dentro de paréntesis o llaves, entre comillas vamos a decir aquí call, y el nombre del procedimiento almacenado que era para insertar, que es sp-rate empleado o w empleado, entre paréntesis dentro de signo de interrogación vamos a enviar los parámetros. Naturalmente para insertar solamente recibía dos parámetros. Si regresamos a la tabla que hemos, o a la consola que hemos creado para crear, es el write, que sería x nombre y género. Solamente recibe dos campos para insertar. Entonces aquí simplemente especificamos con dos paréntesis, o mejor dicho dos signos de interrogación, los cuales representan como parámetros de entrada. Entonces especificamos solamente dos, y aquí ponemos cs.set string, los placeholders. El primero va a ser el nombre. El primer campo va a ser el nombre, que sería pero vamos a recibir los datos de la clase. Por ese motivo vamos a utilizar su método empleado. Ponemos aquí empleado, accedemos a su método de la clase, que sería get nombre y apellido, que se encuentra aquí. Vamos a utilizar solamente para realizar la inserción nombre y género.
Es por ese motivo que especificamos nombre y apellido. Y el segundo campo, que va a ser setString, acá especificamos string porque ambas son cadenas, o en pocas palabras son char, dentro de la tabla o mejor dicho, dentro de la tabla empleado. Sí, claro. Si fuera entero teníamos que especificar acá tipo int. Si fuera double teníamos que poner acá set double o tipo decimal, pero como estamos trabajando de tipo cadena, por ese motivo que especificamos tipo string. Una vez que le hemos especificado todos los campos o parámetros que requieran, vamos a poner fila es igual a cs.executeUpdate. De esta manera ya hemos finalizado. Es por ese motivo que era necesario crear este método de tipo entero, dado que mediante esta variable nos vamos a enterar si es que ha sido insertado o no. Si es que ha sido insertado, nos va a botar un número entero que puede ser 1 o 2, o en este caso nos va a botar solamente 1 y los va a almacenar dentro de la variable fila, y la variable fila va a retornar dentro de este método createEmpleado. Es por ese motivo que hemos declarado tipo entero. Ahora que hemos finalizado aquí debajo, vamos a poner un shout, un systemout.println, si es que ocurre algún error que capture y nos muestre dentro de la consola. De esta manera ya está implementada lo que es para crear el empleado. Aquí solamente voy a copiar todo este método que está dentro de el public integer create empleado y voy a pegar dentro de actualizar empleado. Voy a dar formato y después de haber realizado eso, solamente acá agregamos el código, copiamos uno y pegamos aquí. En este caso sí debemos de especificar el primero, el código, que sería tipo entero. Acá ponemos que es de tipo int, acá sería get código, de esta manera. Y aquí los parámetros, como lo vamos a enviar, serían primero el código, después el nombre, después por último el tercero, el género. Acá también tenemos que especificar 3 parámetros, dado que para actualizar necesita 3 parámetros. Regresamos a la tabla o el porcentaje de almacenamiento que hemos creado, que es sp-u empleados, necesita o recibe 3 parámetros: código, nombre y género. Es por ese motivo que debemos especificar los 3 parámetros, y acá debemos de cambiar a u, que va a ser para actualizar. Igualmente copiamos y pegamos para eliminar. Acá me he equivocado, tengo que copiar todo. Después de eso vamos a pegar y damos acá formato. En este caso vamos a borrar los anteriores, solo que nos quedamos con uno, y acá especificamos solamente empleado, dado que recibe solamente un parámetro de entrada, que sería el código. Después de haber realizado todo eso, vamos a regresar nuevamente a lo que es el ArrayList. Bien, acá creo que necesito sí, acá estos métodos voy a borrarlos porque no los voy a necesitar, y dentro de esto voy a poner default table model. Va a ser un método de tipo default table model, no va a ser de tipo ArrayList. Default table model, igualmente acá default table model, porque vamos a mostrarlos dentro de una tabla. Es por ese motivo que debemos especificar default table model, y el importe del ArrayList ya lo borramos. Y acá nuevamente nos pide que implementemos, y al final agregamos y solamente se agregan los que hemos modificado, el default table model, para listar y buscar. Y aquí el importe que hemos realizado de ArrayList ya lo borramos porque no vamos a necesitar. Después de eso guardamos y ya desaparecen todos los errores, y los demás que ya tenemos implementados solamente lo minimizamos, y solamente vamos a trabajar con el estos métodos. Para eso vamos a declarar nuevamente un método de tipo default, dado que es
un método tipo default table model. Ponemos acá listado es igual a new default table model. Aquí puedo especificar en null y aquí voy a poner datos o cabecera. Y aquí voy a declarar una variable tipo cabecera, nombre cabecera, de tipo arreglo. Eso con la intención de que en la tabla que vamos a implementar va a tener lo que serían las cabeceras, que sería el primero código, nombre del y género. Para eso ponemos aquí código, nombre y género. De esa manera. Ahora lo que prosigue es un try catch. Dentro del try catch vamos a utilizar el callable statement. Accedemos nuevamente a lo que es el punto conectar y utilizamos el preparate call. Y entre llaves vamos a poner call y el nombre de procedimiento almacenado para listar, que era sp-write o r empleado. Es el nombre de este procedimiento almacenado. Acá si no enviamos ningún parámetro, dado que es simplemente para listar. Aquí sí vamos a declarar también un result set para recorrer los registros fila a fila y pasearlos a la memoria, los resultados obtenidos mediante la consulta que hemos realizado, que es el callable statement. Para eso ponemos rs es igual a, accedemos al callable statement y utilizamos su método execute query, que es de tipo result set. Después de haber hecho eso vamos a poner un while, recorremos los registros de fila a fila, .next con su método .next. Y aquí necesito declarar una variable que sería tipo string. Voy a especificar una cadena que sean registros y va a ser de tipo arreglo y va a ser de tamaño 3, dado que la tabla empleado posee 3 campos, código, nombre y apellido. Por ese motivo que le estoy especificando 3, el arreglo de tamaño 3, aunque también pude haber trabajado con el ArrayList, pero el más fácil de trabajar es el default table model. Y dentro vamos a utilizar un for, y después de eso vamos a poner registros con la variable i es igual a rs.getString. Aunque no creo que nos funcione de esta manera, porque y más 1 no creo que funcione, dado que el primer campo, que sería el código, es de tipo entero y acá le estamos especificando solamente de tipo cadena. Entonces el for no va a servir. Entonces voy a poner aquí 1, 2 y aquí pongo registro. En el primer, como el primer elemento, voy a poner el string .valueOf, voy a convertirlo a cadena, si a un string, en fin, ok. Y acá ponemos rs.getInt, el código, de esa manera. Y el tercero, que sería, vamos a copiar y pegar, que va a ir en el segundo arreglo, o en pocas palabras el tercer elemento, pero en la posición 2, que como sabemos los arreglos empiezan desde 0, 1 y 2. Acá sería el campo 3. Acá sí no hay que confundirse, esto va a ser el primer campo, por eso le especificamos el 1, el 2
y el 3, aunque también se le puede especificar con un nombre que sería código, nombre, apellido sucesivamente, pero lo más fácil sería especificando con números. Después de haber hecho todo eso, después de que hayamos recuperado los datos en la memoria, dentro de estos arreglos vamos a vaciar dentro del default table model. Para eso utilizamos su variable listado y a su método addRow, y lo pasamos el arreglo registros. Después de eso vamos a retornar un listado, en pocas palabras el default table model, pero dentro del catch, si es que ha ocurrido algún error, que nos muestre un mensaje. Para eso ponemos dentro del systemout.println que nos diga error en donde ocurrió, que nos muestre el error si es que ha ocurrido algún error a la hora de ejecutar el código. Bien, de esta manera ya hemos implementado el método listaré empleado para modificar, o mejor dicho, para realizar la búsqueda sería lo mismo, aunque acá sí debemos de especificar de tipo, voy a especificar de otro tipo, que sea de la clase, en pocas palabras CLC empleado, y acá pongo CLC empleado de esta manera. Aquí sí retorno de tipo clase, en pocas palabras. Entonces aquí dentro voy a instanciar a la clase llamada CLC empleado y voy a poner empleado o nada más. Me voy a inicializar en nulo, y también necesito lo que es el try catch. Dentro del try catch accedemos lo que es, solamente copiamos todo lo que tenemos aquí, todo lo que está dentro del try, y vamos a copiar y pegar. Aquí sí vamos a especificar de otra manera. Aquí dentro de while vamos a llamar a la clase o a instanciar a la clase. Emp es igual a new, acá me he equivocado, acá sería CLC empleado, y vamos a enviárselo mediante su set a cada campo código, que sería de este de aquí. Aquí ya no es necesario el string value, dado que el código de la tabla empleado es de tipo entero. Acá ponemos en .set nombres, y por último sería el emp.set género, de esta manera. Después de todo esto, aunque tenemos que retornar también de la clase, ponemos emp return emp, la clase que hemos instanciado con el nombre emp, aunque el null ya podemos borrarlo, pero vamos a dejarlo por defecto. Lo que hemos hecho aquí es simplemente llamar a la clase o al procedimiento almacenado, realizar la búsqueda. Una vez que hemos encontrado los datos, vamos a almacenarlos dentro de la clase, pero utilizando sus métodos, que sería el set código, nombre y género, para después recuperar utilizando su método get. Vamos a establecer o al asignarle a estas variables o a estos atributos utilizando su set, que es mediante el código, y sucesivamente, que sería para nombre y apellido también, y género, y al final obtenemos los datos utilizando su get, por ese motivo que hemos especificado el tipo clase.
Aquí sí vamos a recibir un parámetro porque necesita un parámetro para realizar la búsqueda. Entonces ponemos acá set cs.setInt, solo un parámetro, y de su parámetro de la clase llamada empleado. De esta manera ya tenemos implementados los 5 métodos, que sería crear, actualizar, eliminar y buscar. De esta manera ya estaríamos finalizando. Y ahora lo que prosigue es simplemente cerrar todo esto, ir a la capa lógica de negocios. Voy a lógica de negocios. Acá vamos a poner com.edu.jpardo. Y acá podemos poner lógica, o podemos poner como si fuera en lo que es el web controlador. Voy a poner como si fuera en web controlador, controller. Después de eso voy a crear una nueva clase que sea CLC o controller empleado, como si fuera un controlador, en pocas palabras, cuando se trata de web. Bien, aquí necesitamos realizar lo que es el agregar las librerías o proyectos dentro de capa negocio, lo que es la capa entidad y capa datos. Para eso vamos donde dice libraries, add projects, y agregamos lo que serían capa datos y capa entidad. Agregamos uno por uno. Capa datos, agregamos igualmente, nuevamente agregamos capa entidad. Una vez agregado, vamos a crear o vamos a llamar de la capa datos la implementación. Para eso ponemos empleado, llamamos a la clase empleado, el cual tiene los métodos para realizar los mantenimientos. Para eso ponemos implementación es igual a new implementación. Estoy instanciando a esta clase para poder utilizar. Y aquí voy a crear los métodos public integer, y acá ponemos insertar empleado, un método tipo entero, pero va a recibir como parámetro a la clase empleado que se encuentra dentro de la capa entidad. También necesitamos importar, y acá ponemos empleado, el nombre de la variable empleado. Como sabemos, ya por defecto esta variable necesita, o este método necesita retornar del mismo tipo, que es de tipo entero. Entonces ponemos acá return, pero acá en este ejemplo, en este caso ya no vamos a poner como una variable, sino vamos a acceder a esta clase que se llama empleado o implementación de empleado, utilizando su método implementación punto, y utilizamos el método crear empleado, que de tipo entero, y como parámetro que requiere de tipo clase, o en pocas palabras la clase empleado. Igualmente acá lo pasamos de tipo o de la clase empleado. Lo hacemos lo mismo para los siguientes. Para modificar, solamente acá cambiamos por actualizar, y acá sería insertar o eliminar. Acá sí vamos a poner igualmente de tipo entero y integer, y aquí ponemos el método eliminar. De esta manera ya tenemos los tres métodos para insertar, modificar y eliminar. Ahora lo que prosigue es los dos últimos métodos, que el primero es de tipo default table model,
Vamos a especificar listado empleado, y acá no recibe ningún parámetro, aquí tampoco, y aquí vamos a acceder al método que es listar empleado de tipo default table model. Ahora lo que prosigue es el último, que es de tipo clase, que es lc empleado, que es buscar. El método buscar empleado, que requiere un parámetro de tipo entero. Para eso especificamos código, y acá sí vamos a retornar lo que es buscar empleado de tipo del mismo tipo de la clase, que es empleado. Código, punto y coma. Ya tenemos implementado todos los métodos. Una vez que tengamos implementado, vamos a cerrar todo esto. Ya no necesitamos la capa datos ni entidad, tampoco negocio. Ahora lo que prosigue es solamente trabajar con la tabla o la capa presentación. Para eso ponemos con .edu.jpardo. Voy a poner acá view, dado que va a ser como una vista. Vamos a poner view, y acá vamos a... Bien, si es que trabajamos con varias tablas, tendríamos que utilizar el MDI parent, o en pocas palabras como un menú, pero como estamos trabajando solamente con un registro, en pocas palabras con una sola tabla, vamos a utilizar solamente un formulario. Para eso utilizamos el gframe y acá ponemos frm empleado. Después de eso vamos a utilizar las paletas. Dentro de las paletas, aquí podemos utilizar un panel, y para darle algunos diseños, pocas palabras. Y acá vamos a poner cambiar nombre código. No es así, aunque código normalmente debería ser código no debería de ingresarse, pero en fin, aquí en este ejemplo hemos puesto para poder ingresar, aunque en los siguientes videos que haga voy a realizar que el código se autogenere, pero con los datos que yo desee, no con número 1, 2, 3, 4, 5, sino que combine letras y números. Si es que un ejemplo, que me saque el primer letra del apellido, el último del nombre, o primero el DNI, así sucesivamente. Eso vamos a realizar en los siguientes videos, y también vamos a realizar lo que es el JSP, dado que está muy interesante lo que es el JSP. Entonces, pero eso vamos a realizar en los siguientes videos. Mantenimiento de JSP con lo que es el servlet, por supuesto. Y aquí podemos utilizar un radio button, o si no, podemos utilizar también un combo box para el género, aunque normalmente debería ser un radio button, pero vamos a utilizar un combo box. Y aquí damos clic derecho encima del combo box, borramos donde dice model, borramos todo, o podemos poner también acá en seleccione directamente sin utilizar código, seleccionar, coma, M de masculino, F de femenino, todo eso separado con coma, close, y cambiamos nombre, y clic derecho, change variable name, y acá ponemos CBO género. Y aquí en text field cambiamos en edit text, borramos texto, igualmente en el primero edit text lo borramos, cambiamos nombre, txt código, código sería, y por último txt nombres, o txt nombres solamente. Y aquí podemos poner clic derecho, panel, propiedades, border title. Acá podemos poner registro empleado. Ponemos también poder un borde de un color, puede ser un azul, claro, eso depende de cada uno. Y ya tenemos de esta manera.
Y faltarían lo que serían los botones para también podríamos poner dentro de un panel los botones, aunque eso ya también depende de cada uno el diseño. Y vamos a poner que es para insertar y modificar, y el tercero que es para eliminar. Y después de eso vamos a agrandar un poco más estos. Bien, de esta manera. Igualmente propiedades, y podemos especificarle un borde o distinto, que ya no sea un borde, y guardamos. Después de eso cambiamos nombre también, btn insertar. btn modificar. Y por último btn eliminar, aunque nos falta todavía para realizar la búsqueda. Entonces ponemos acá eliminar. Y por último, para realizar la búsqueda acá sí especificamos de esta manera. Un botón aquí arriba, y para realizar la búsqueda acá vamos a poner buscar. Ponemos igualmente cambiar btn buscar. Por último nos faltaría un JTable para el que nos muestra los registros. Entonces para eso vamos a buscar donde dice en Swing Controls JTable y lo arrastramos a la escena, aunque es muy grande se ha desordenado todo. Voy a minimizar esto para que haya un poco más de espacio. El layout podemos cambiarlo también. Absolute layout o relative layout. Bueno, en fin, eso depende también ya de cada uno. Este ejemplo lo estamos enfocando más en lo que respecta en la implementación de un modelo vista controlador. Bien, acá si es que hace así, vamos a poner absolute layout para que no me esté generando por acá por allá. Bien, una vez que hayamos generado esto, vamos a guardar. Vamos a dar doble clic en el insertar, o si no también podemos hacer clic derecho y Event Action Performance. Hacemos lo mismo para con los 4 botones. Y también para realizar la búsqueda. Y ya tenemos los 4 botones disponibles. Voy a borrar los comentarios dado que no suelo utilizar comentarios, aunque lo normal sería que utilicemos comentarios, pero no suelo utilizar comentarios. Bien, una vez que ya tenemos toda la maqueta lista, vamos a ir acá en Add Project dentro de presentación, y acá si importamos capa datos, aunque normalmente debería trabajar solamente con negocios, o en pocas palabras en capa entidad y capa negocios, pero necesitamos también capa datos. Pero normalmente acá ya no vamos a interactuar con la capa datos, solamente estamos importando para que se pueda hacer, para que se pueda saber de dónde vamos a llamar los métodos. Entonces importamos, y aquí dentro vamos a trabajar solamente con la capa que sería negocios y entidad. Y entonces acá voy a poner CLC, que sería el nombre empleado, la clase empleado que tiene los métodos getter y setter.
y voy a poner acá empleado, es igual a new clc empleado. Y también llamo lo que es al negocio, que es la implementación que hemos puesto como controlador o controller o control empleado. Vamos a poner acá control, un nombre con el cual vamos a llamar a esta clase, y después de eso vamos a crear sus métodos. Aquí sí podemos crear ya métodos vacíos, en pocas palabras, de tipo void. Voy a crear primero para listar. Aquí ya no necesita ningún ya no necesitamos que tenga retornos, solamente vamos a crear métodos vacíos. Bien, para eso voy a poner un default table model y voy a poner tabla y voy a acceder a lo que es el controlador. Ponemos control y utilizamos un método listar empleado. Todo esto lo vaciamos dentro del JTable, o en pocas palabras vamos a poner tabla datos, nombre le cambiamos tabla datos. Entonces accedemos con el this.tabladatos y su método setModel. De esta manera, aunque podemos poner acá también default table new, default table model. No es así, después lo pasamos como parámetro control punto listado empleado. Aunque no nos va a funcionar aquí, pero en fin, lo dejamos tal como está. Tabla de esta manera, y aquí para que nos muestre a la hora de cargarlos, ejecutar el proyecto, vamos a llamar dentro del constructor o debajo del constructor a este método. Vamos a probar si funciona o no. Run file, si da todo bien, debería de funcionar. Esperamos un momento hasta que cargue. Mientras carga voy a estar creando los métodos. Bueno, va a cargar. Voy a estar creando los métodos para realizar la inserción. Public insertar. Pero va a ser de tipo void, dado que aquí vamos a trabajar todo con void. Y ya se cargó. Obviamente no me retorna ningún dato, dado que no hay ningún registro en la base de datos, pero eso se puede solucionar. Bien, aquí, bueno, acá en género debería demostrarme, género es seccionar, pero parece que no. Vamos a solucionar todo esto solamente dando un M y un F. Debería funcionar de esta manera ya. Ahora sí. Y continuamos implementando para realizar la inserción. Para eso vamos a acceder a la clase empleado, el cual tiene los métodos getter y setter. Ponemos empleado.set. Para insertar, recuerda que necesitamos solamente dos parámetros, que es el nombre y género. Entonces para eso ponemos aquí txt nombre.getText en su método getText, y el último que sería empleado.setGénero. Y acá sí necesitamos el combo box cbo.getSelectItem. GetSelectItem, como es de tipo objeto, tenemos que convertirlo a cadena. Para eso ponemos toString. Y todo eso, los datos que hemos obtenido, que están almacenados dentro de los atributos nombre y género, vamos a pasarlos al controlador. Para eso utilizamos un condicional, un if ponemos acá control, el nombre con el cual hemos instanciado al controlador, y acá especificamos insertar, y ya por defecto como parámetro lo pasa al nombre de la instancia que hemos realizado a la clase.
Si es igual a 1 es mayor o igual a 1, en pocas palabras, cuando ejecutamos este de aquí, voy a un momentito, la implementación, cuando ejecutamos, si es que cuando ejecutamos damos un execute update, si es que retorna algún número, debería de almacenar dentro de esta variable. Es por ese motivo que evaluamos aquí, si es que es mayor o igual a 1, debería de mostrarnos un mensaje. Acá utilizamos un option show message, un mensaje, que acá nos muestre un mensaje. Vamos a especificarle registrado con éxito. Con éxito. Le especificamos también un título, aunque eso ya es sistemas, y acá punto vamos a ponerlo en information message. Y si es posible también podríamos poner también acá new image y con toda la cosa y ponerlo imagen, pero vamos a dejarlo así por defecto. No vamos a poner ninguna imagen. Bien, aquí el icono se ha importado y borramos. Ya tenemos el método para realizar la inserción, y aquí simplemente dentro del botón insertar lo llamamos a ese método llamado insertar. Solamente copiamos y pegamos como siempre para realizar modificaciones. Modificar, y acá simplemente cambio lo que es actualizar o modificar. Y acá sí necesito enviarlo el campo de código, set código. Y acá sí necesito ponerlo txt código. Si pongo así nada más me va a botar un error. Get text. ¿Por qué me bota un error? Porque este método es tipo entero. Lo que estoy enviando es solamente como si fuera una cadena. Para eso debo de convertirlo a entero. Entonces pongo de integer.parse int. Y de esta manera. Eso sería para realizar la modificación. Y para lo que sería eliminar, aquí sí no requerimos ningún dato, solamente todo esto que está aquí lo copiamos con todo su llave y lo pasamos como parámetro aquí. Aquí sería para eliminar de esta manera. Aunque a estos les podemos también validar para que supuestamente si el txt nombre, que es el nombre getText.len, en pocas palabras longitud es igual a 0, y también el txt nombre punto getText es equals, en pocas palabras igual a vacío, que el foco se quede ahí dentro del txt nombre, que no me deje avanzar. Punto request focus. Y haría lo mismo para el género, aunque vamos a dejarlo así por defecto. Eso sería uno nada más. Vamos a probar solamente con uno. Modificar, ya tenemos para métodos para insertar, modificar y eliminar. Solamente nos faltaría para realizar la búsqueda. Entonces acá ponemos public void buscar. Acá sí necesitamos instanciar nuevamente a la clase empleado. Ponemos ls empleado y ponemos emplea, vamos a poner empleados, y vamos a acceder a lo que sería el controlador, que es controller o control, y accedemos al método buscar empleado. Como ya sabemos, acá nos muestra un recibo, necesito
recibir un parámetro. También podemos utilizar de esta manera: integer código es igual a integer punto parse int, y acá el txt código punto get text mediante el código. También podemos hacerlo de esta manera, asignarle a una variable. Después recién lo enviamos el nombre de esa variable a lo que sería el como parámetro. Igual podemos realizar aquí, declarar una variable, después enviárselo el nombre de esa variable, pero de ambas maneras funciona. Y aquí dentro del txt código .setText vamos a enviarle empleado .get nombre. Sería get nombre, no lo es get código .toString. De esta manera, txt nombre .setText empleado sería .get nombre apellido. Y de esta manera, aunque combo box también podemos hacerlo, pero vamos a dejarlo hasta ese punto. Como combo box es un género, o es de tipo combo box, vamos a dejarlo así por ahora. Ahora solo prosigue en modificar, llamar a modificar, el método modificar, en eliminar y en buscar, método buscar un formato, y ya estaría todo listo. Damos clic derecho, run file, y vamos a ver. Acá me dice que hay un error acá nos está botando, aquí hay un error, dice un mysql.js.driver. Tal parece que hay un error a la hora de realizar la conexión. Bien, acá es class for name.mysql.js.driver. Ok, acá me faltó la base de datos. Bien, acá el nombre de la base de datos creo que era a ver qué nombre le había puesto, era capas. Entonces voy a poner aquí capas. De esta manera voy a correr nuevamente el proyecto, pero para antes de eso voy a detenerlo y después voy a empezar a correrlo. Run file, o con la ayuda de la tecla también control más shift. Bien, acá nos dice con mysql.jdbc. Parece que tenemos error. ¿Por qué motivo? A ver, vamos a visualizar bien. SQL hemos cargado el driver, sí, lo hemos cargado el driver. .driver, si está bien, entonces debería de funcionar. Vamos a probar. Tratar de insertar un registro. Primero que nada, cualquier registro. Y que nos muestra error en com.js.driver. A ver, vamos a ver. Parece que no funciona el driver. Eso es el error que nos está botando. A ver, com.mysql.jdbc, que yo sepa todo está bien, pero parece que hay un problema con el driver. Entonces lo que prosigue ahora es solamente descargar el driver y ponerlo. Bien, ahorita regreso. Bien, bueno, ya he descargado lo que es el driver, acá está. Y una cosa más que me había equivocado, bueno, me había confundido. El driver no era necesario dado que ya hemos importado aquí. Y una cosa más, algo importante, cuando realizamos la conexión a capas, acá debemos de especificar qué herramientas hemos utilizado.
aunque normalmente no vamos a utilizar todas, pero debemos especificar acá que hemos utilizado, porque supuestamente acá la capa datos ya no trabaja con lo que es la capa de presentación, pero siempre se tiene que tener en cuenta que debemos de importar, porque supuestamente esto lo remuevo y lo intento cargar, me va a botar un error, dado que me va a decir, sabes que no sé de dónde estás llamando esto, ves, ese es el error. Entonces, aunque no utilicemos, siempre es importante, bueno, es importante cargarlo de donde estamos llamando. Y eso es lo que ha pasado lo mismo con el driver. Me botaba un error de que no reconoce ningún driver o algo así. Si damos cuenta, ejecutamos nuevamente aquí, acá me dice con mysql.js y no funciona, o en pocas palabras, error en esa conexión. Ese mensaje nos dice error en esa conexión que he puesto yo, ese es el mensaje que he puesto aquí. Bueno, he tratado de probar y bueno, y me sigue mostrando el error. Entonces me llegó a la conclusión de que al principio, cuando trataba de realizar la conexión hace mucho tiempo, que cuando trataba de hacer de esta manera también me botaba un error. Entonces la única salida que queda es importar acá también el driver. Entonces damos acá a libraries y buscamos el driver y, y después de eso lo cargamos. Una vez que cargamos, ejecutamos, debería de funcionar ya, porque ya he probado y debería de funcionar ya. Bien, vemos que funciona bien ya. Acá, bueno, he tratado de insertar un registro y es por ese motivo que ya me aparece un registro. Bien, acá también me faltó algo más. Una vez que inserte, que me muestre los resultados del registro que he realizado o registros que he modificado o realizado la transacción. Entonces hago lo mismo para todos. Bien, de esta manera, y voy a detener esto y voy a volver a ejecutarlo y debería de funcionar ya. Bien, acá esto está muy arriba, así que voy a en el esto de aquí está de más. El de acá voy a poner set location y aquí voy a poner más o menos en 160 y acá en X y en Y más o menos será pues unos 180 por ahí la posición. Bien, pero antes que nada vamos a detenerlo. Esto está corriéndose, voy a detenerlo y vamos a ejecutarlo. Bien, ahora sí ya nos carga casi al centro, aunque podemos utilizar otro, el set location relative null. Bien, ahora vamos a continuar. Acá voy a intentar registrar a otra persona que sea sexo femenino y me dice que ha sido registrada con éxito y acá me muestra los resultados que deberían de mostrarse. Para eso voy a regresar a la base de datos, voy a realizar la consulta, select asterisco from y el nombre de la tabla llamada empleado. Ok, el delimiter. Voy a cambiar el delimiter a punto y coma. Bien, ya nos muestra los resultados de la base de datos. Entonces, una vez que tengamos esto, hay que crear también un método en el cual, una vez insertado, se limpie. Entonces voy a poner acá limpiar. Aunque podemos también ponerle un nuevo botón en el cual podemos decir limpiar o un nuevo. Pero vamos a darlo aquí txt código.setText y vamos a dejarlo comillas vacías. Y igualmente en lo que es el nombre.setText vamos a dejarlo vacío y la combo box ponemos cbo. Podemos utilizar también el this cbo genero.getSelect index. Este sería index es igual a 0. No, bien, aquí me dice, a ver, me dice que no. Bien, a ver, entonces ponemos set select index es igual a 0 de esta manera. Y aquí, una vez que haya insertado, que se limpie. Claro, la idea es esa, que se limpie, que no quede los datos que hemos insertado, sino que se limpie.
Entonces ponemos en los tres, dado que la transacción que vamos a realizar solo va a afectar a insertar, modificar y eliminar. Después de haber hecho eso, vamos a probar nuevamente y debería de funcionar ya. Vamos a dar un file y bien, acá lo que es el validar creo que no funciona. A ver, es igual a vacío. Bien, bien. Vamos a probar con esta, debería funcionar. Vamos a probar con el logo. Estoy poniendo otro, no sé si está bien. Bien, aquí vamos a registrar otro registro que sea, a ver, el nombre, este es su nombre, y vamos a poner que sea un femenino. Bien, ya nos muestra y ya se ha borrado. Ahora quiero buscarlo, debería buscar de esta manera. Y acá me muestra, aunque creo que también debería demostrarme en lo que es el combo box, sería lo más prudente, pero vamos a tratar de cambiarlo. Y acá ponemos Daniela Morales y vamos a modificar. Y me dice registrar con esto. Bueno, el nombre, bueno, el mensaje creo que he dejado por defecto y vamos a poner modificado con éxito y acá eliminado de esta manera. Y bien, vamos a ejecutar nuevamente y debería de funcionar ya correctamente. Y aquí vamos a buscar a ver el código 3 o el 2 y podemos eliminar. Me dice que ha sido eliminado con éxito, aunque cuando hagamos clic derecho aquí encima debería también cargarse. Para eso podemos utilizar lo que es el pop-up. Puede, a ver, vamos a buscar, debería estar aquí pop-up. El menú pop-up lo suelto aquí y aquí en tabla clic derecho en propiedades, y aquí voy a ver donde dice en agregar pop-up, donde está, debería estar por aquí. Acá está. El pop-up que hemos puesto posee por defecto el nombre pop-up 1.